en Estados Unidos. Y el término humanista vendría a reflejar, como ya hemos enunciado, una psicología que acentúa la existencia, ¿sí?, y la variabilidad humana, a diferencia de los fundamentos biológicos del conductismo, o podríamos decir a diferencia de la perspectiva mecanicista del conductismo. ¿Vale? Mecanicista. ¿A qué es lo que referimos con la acentuación de la existencia? Viene desde la vertiente del existencialismo, ¿verdad?, donde definíamos que los seres humanos se definían en función de lo que hacían, ¿sí?, y no tanto de sus potencialidades, polemizando, por ejemplo, Jean-Paul Sartre con la perspectiva aristotélica, ¿cierto? Y comentábamos que Aristóteles definía qué eran las cosas según su esencia, ¿sí? Hay una perspectiva que podríamos denominar naturalista, ¿sí? Es como que si usted, por ejemplo, vendría a definir qué es un niño, es un ser humano en potencia. Mientras que el existencialismo diría que es todo lo contrario, que la existencia antecede a la esencia, es decir, lo que somos, lo que hacemos, es lo que nos vendría a definir, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, vemos cómo Simona de Beauvoir vendrá a decir, ¿verdad?, la mujer no nace, se hace, en el libro del segundo sexo, ¿vale? Entonces, en esta línea es que la psicología humanista toma esa premisa, ¿sí?, y además acentúa lo que denominamos la variabilidad humana. Uno de los personajes más relevantes, a mi juicio, en la psicología humanista es Maslow. De hecho, fue el presidente de la Organización de la Psicología Humanista en Estados Unidos. ¿Sí? El primero. Maslow es reconocido como el principal exponente y viene a inaugurar, o viene más bien a denunciar, o aquello que yo estoy seguro que ya lo han visto, de hecho lo comentamos en la clase pasada, esta idea de que hay una jerarquía en las necesidades de los seres humanos y que hay una suerte de pretensión a la autorrealización. Hay todo un debate de qué es la autorrealización y por qué Maslow lo organiza en función de una pirámide, ¿vale? Que eso es lo que hemos conversado en la última clase y que lo retomaron. Entonces Maslow llamó al proceso de autorrealización como esta cúspide del proceso personal de toda vida a través de la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Entonces el resultado de esa progresión sería una personalidad armonizada. De hecho, vamos a hablar hoy día de personalidad. Y en donde uno podría emplear todos sus dotes, sus potencialidades, sus capacidades, ¿verdad?, y poder obtener una vida óptima, ¿sí? Maslow escribió este paper que se llama Hacia una psicología humanista, ¿vale? Y hay algunas ideas que quiero conversar con ustedes. Principal documento que organiza esta línea, ¿sí? Y lo que vendrá a decir es que la psicología debería inclinarse hacia la realización humana, el mejoramiento humano, el crecimiento y la felicidad, ¿sí? Ya notan que él cuestiona las principales ideas que estaban instaladas en ese minuto. Pensemos que Maslow estaba organizando toda esta línea desde 1500, o sea, 1950 a 1960, y discutía ¿con quién? Bueno, con las principales corrientes que ya hemos conversado, que es el psicoanálisis y el conductismo. Ahí estriba la idea de que la psicología humanista fenomenológica se hace llamar, o se le denomina, la tercera fuerza, ¿sí? La tercera fuerza en psicología. Quiero que noten la importancia que él habla de mejoramiento humano, el crecimiento y la felicidad. El psicoanálisis muy difícilmente, pensemos principalmente con lo que organiza Freud y después con sus herederos más cercanos, ¿verdad?, no hablarían tanto de esta perspectiva positiva, ¿sí?, que sería lo que ellos vendrían a cuestionar. No hablaría tanto de felicidad, ¿sí? De hecho, eso es lo que anuncia en tu documento. De eso yo si quieren se los puedo subir, está en inglés, pero hay bastantes traductores que les pueden ayudar a revisarlo, ¿sí? Entonces dice, para entender mejor a las personas, saber qué las crea y saber curar el mal y dejar salir el bien, hay una perspectiva moralizante ahí, debemos saber qué es el mal y qué es el bien, es decir, qué es la salud psicológica y qué es la enfermedad psicológica organizada en función de lo que es positivo, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Algo que es
podría denominar como muy crítico desde la psicología, ¿sí? Introducir una matriz moral ahí, ¿vale? Y él dice que lo bueno sería la salud mental, la salud psicológica, y lo malo sería la enfermedad, ¿vale? Voy a justificar por qué lo dice, ¿vale? Pero creo que lo dejemos enunciado. Maslow en este artículo habla de alrededor de 12 o 14 puntos, voy a tomar algunos, y uno de los que inaugura dice que la psicología debería ser más humanista, más preocupado de los problemas de la humanidad y menos por los problemas. Y dice por los problemas en inglés, pero dice como por los problemas en general, ¿sí? La psicología debe enfocarse más frecuentemente al estudio de la filosofía, de la ciencia y de la estética, pero especialmente, dirá, de la ética y el valor. ¿Sí? De la ética y el valor. Es interesante porque, nuevamente, un psicólogo vendría a hablar de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debería hacer para las personas y qué es lo que no se debería hacer. Con esta idea de la progresión, de autorrealización, ¿vale? Y dirá, la psicología estadounidense debería ser más audaz, más creativa, debe tratar de descubrir, ¿sí? En lugar de intentar ser cautelosos y cuidadosos y evitar errores. ¿Con qué están discutiendo en el tercer punto? Bueno, fundamentalmente con esta discusión en torno hacia la psicología científica, ¿sí? Entonces pensemos que la psicología humanista se definía quizás más de la línea de la filosofía, en contraposición a estas perspectivas más cientificistas, ¿sí? Donde el método sería aquello más relevante, que sustentaría su relevancia, ¿vale? Sustentaría su pretensión y su justificación en tanto ciencia. Entonces, había más flexibilidad en el momento de la terapia. De hecho, después les voy a mostrar un video donde Carl Rogers aplica su orientación en terapia, que está grabado, y quiero que pongan mucha atención en cómo él justifica este elemento de flexibilidad, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, el psicoanálisis, si bien estaba llano, por supuesto, en sus primeros orígenes, a la activación y el protagonismo de los pacientes, sí había una teoría bastante elaborada, ¿sí? Y sigue habiendo una teoría bastante elaborada para el psicoanálisis, ¿sí? Hay una guía, hay conceptos, hay formas en donde nosotros entendemos la psique, ¿sí? Entendemos cómo, al parecer, funciona el inconsciente. Entonces, dependiendo de la orientación que ocupemos, por ejemplo, si somos lacanianos o ocupamos otra corriente, ¿verdad? Tenemos una grilla que vamos a aplicar para el análisis. En cambio, desde la psicología humanista fenomenológica, se intentaría suspender ese juicio, porque acordémonos de lo que implicaría lo fenomenológico, es decir, cómo las cosas aparecen, en función de la percepción, en función de que las cosas deberían tomar más sentido si es que uno pone correcta atención y deja de interpretar, que sería como una típica manera en cómo uno entiende el psicoanálisis, ¿verdad? Una persona que está constantemente intentando establecer tesis que luego va a comprobar a través de su interacción con el paciente. Vale. Otra idea dice que la psicología debería estar más centrada en los problemas del sentido de las personas, el sentido. Una palabra muy importante en la psicología humanista, ¿sí? Y menos preocupada en los métodos y los significados, ¿sí? Un cuestionamiento interesante es que podríamos hacer un cruce, ¿verdad?, del psicoanálisis nuevamente. El psicoanálisis tiene todo un rollo con respecto a la interpretación de los sentidos. Acordémonos que Lacan distinguía entre el significante y el significado, ¿verdad? Pero lo que busca hacer Rogers, junto con Maslow y otras personas como Alport, por ejemplo, era de que el sentido de las personas estaba sustentado en función de su realización, de su manera de entender el mundo. ¿Vale? Y dirá, la psicología debe ser más positiva y menos negativa. Debe tener techos más altos y no tener miedo a las posibilidades más elevadas del ser humano. En ese texto que les estoy citando, que se llama Hacia una psicología humanista, Maslow dirá de que él estaba muy preocupado de que los profesionales de la psicología, como ustedes que vienen a la universidad, yo también estuve en la universidad, ¿verdad? Y después uno va a los posgrados, a hacer un máster, un doctorado, y no se nos enseña, por ejemplo, qué son los valores para los seres humanos, qué sería la felicidad
que sería la alegría, ¿sí? Sino que hay una pretensión hacia lo patológico, hacia la desviación, ¿sí? hacia los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Y uno aprende la clasificación de la enfermedad a través de diferentes manuales, como el DSM, ¿verdad? Y busca diagnosticar a las personas en base a esa manera desde lo patológico, ¿sí? A esa orientación. Y Maslow se cuestionaba eso, decía cómo una persona que está estudiando un doctorado no tendrá la posibilidad de intentar pensar con respecto a estos altos valores, ¿sí? Entonces por eso hice una psicología positiva. ¿Han escuchado que hoy día se habla mucho de esto? ¿De una psicología positiva? ¿No han escuchado? ¿No han escuchado cómo esta línea de la psicología de la alegría? ¿De la felicidad? ¿No? ¿De verdad que no? No. Vale, entonces no puedo ir polemizar, pero... ¿No sabían ustedes que, por ejemplo, hay una fundación que se llama la Fundación de la Alegría, que es de Coca-Cola? Que el semestre pasado una profe que nos mostraba como, no sé si es lo mismo, psicología social, o sea, psicología de positividad, pero era como las típicas charlas de ser feliz, busca la felicidad, de cosas del coach, de los coaches. Coaching, claro. No sé si aplican. Podríamos pensar que de cierta manera sí, pero estoy seguro que Maslow junto con otros teóricos no estaban pensando en esa derivada, ¿sí? Pero sí tiene una manifestación. Por eso les comentaba, por ejemplo, cómo Coca-Cola, una transnacional, organiza una fundación que se llama la Fundación de la Alegría, ¿sí? Y hoy día está muy en boga eso, ¿ya? Pero yo creo que hay que tener ese espíritu crítico también, ¿vale? Como ustedes mencionaban este día de los coaching, ¿sí? Hay una cuestión que se llama los coaching ontológicos, ¿lo han escuchado? No. Y está muy vinculada a la perspectiva como de la empleabilidad, ¿sí? De hecho, en los últimos años de las carreras, por ejemplo, en ingeniería comercial, yo lo tuve, por ejemplo, en sociología, uno asistía a un coaching, que pensemos coaching como una suerte como de asamblea, ¿verdad? Donde está un moderador que busca incentivar la participación de las personas y está preguntando constantemente lo que usted quiere hacer, lo puede hacer. De hecho, así viene por eso de esta línea de ontología, ¿sí? Y es curioso porque está muy vinculado también a este libro que se llama El Secreto, no sé si lo han leído. ¿Sí? Un libro que nunca conocí. ¿Alguien lo ha revisado, hermano? Sí, a mí me pone un poco más genio el coaching. No sé si les pasa. ¿Y por qué le pone más genio? No sé, siento que... Siento que no. ¿Ya? Hay una manera como mercantil. Sí, es muy comercial y como muy... No funciona la vida. Ahora, no hay que generalizar, ¿sí? Pero, porque si hay excepciones, o sea, si hay maneras, pienso yo, correctas de aplicar los principios del coaching, ¿ya? Pero sí como la manera tradicional, estereotipada, ¿verdad? Es lo que un poco le estoy contando, esta idea como de un coaching ontológico, donde la configuración de una idea va a llevarnos a la realización, ¿ya? Curioso, ¿no? Como... Y ahí uno debería tener este espíritu crítico quizás de reflexionar en torno a esa idea, ¿sí? Que el coaching es como esta promoción de los constructores de hágalo usted mismo. ¿Ya? Es como que se sitúa mucho en que, claro, tú podías hacerlo todo, pero en la actualidad, como que en la psicología, como la gana o la intención de sentirse mejor, claro, es importante, pero el coaching como que lo toma como elemento único. ¿Sí? ¿De todas maneras? Profesor, es que yo tengo una duda con respecto a eso porque independiente de que si crea o no como en el coaching o no, como que al final el resultado es el mismo, que en el fondo algunas personas se sienten bien o se sanan o empiezan a ver la vida de otra forma que le ha servido más que otros tipos de terapia, entonces como que no lo vería como tan mal desde ese punto de vista, porque al final el resultado es el mismo, que es como el bienestar de la persona. Claro, pero ahí podríamos preguntarnos qué es el bienestar o qué es la salud para las personas, ¿sí? Porque pensemos, por ejemplo, la autorización. Pensemos entonces en la autorización, por ejemplo, del uso de flores de Bach, ¿sí?
O el uso de... Ahora de hecho hay gente que se llama terapeuta que ocupa drogas psicotrópicas para conseguir un estado, ¿sí? Y lo que yo no es que esté en desacuerdo con esa práctica, y tampoco estoy en desacuerdo que la gente lo ocupe, ¿sí? Lo que yo creo que lo que habría que reflexionar en torno es cuán beneficioso puede ser como una perspectiva a largo plazo. Y lo segundo, pienso yo al menos, y eso es lo que quiero que pensemos, es cuál es la ubicación contextual que tiene ese lugar, ¿sí? Por eso les comentaba que el coaching está muy vinculado a la línea de la empleabilidad, ¿sí? De conseguir trabajo, de cómo yo me voy a presentar, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a convencer de que voy a ser un psicólogo que está para ayudar a las personas, ¿verdad? Y quiero trabajar quizás en tal espacio. Esa ubicación busca favorecer un momento de empleabilidad, de un discurso en sí, ¿sí? Pero el convencimiento de ahora de que las cosas ocurran, por ejemplo, conseguir un trabajo, tener una buena posición socioeconómica y ese tipo de lugares, es que yo pienso que hay que mirar como una cuestión más estructural, ¿sí? Y la utilización o la función que tiene la psicología ahí, ¿sí? Claro, como usted lo dice, como más al origen. Claro, claro. Porque quizás las otras terapias como que aplican ciertos procesos o ciertas fases de la persona, pero no como el origen del trauma o de la conducta o etc. Claro, ahora, por supuesto, no sé si usted quiere sentirse bien, uno hace cosas para sentirse bien naturalmente. Por ejemplo, yo leo, escucho música y todos tienen su manera, ¿verdad? Su ritual, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuál es la funcionalidad de que exista, por ejemplo, una instancia de orientación o de coaching en un trabajo? ¿Sí? ¿Para qué sentido tiene? ¿Para ser más productivo en el trabajo? ¿O a usted le va a ayudar personalmente en su realización? ¿Sí? Y ahora, uno naturalmente podría sospechar, por ejemplo, que Coca-Cola organice una fundación como la ley. ¿O no? ¿No le llama la atención que haga eso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno podría preguntarse, ¿ya? Ahora, Maslow, volviendo a la teoría humanista, yo estoy seguro, y pondré la mano al fuego, de que no estarían de acuerdo con esa perspectiva. ¿Sí? O sea, perdón, estarían en desacuerdo con esa línea. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero conversar con ustedes, ¿verdad? Que desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista de la escucha, por ejemplo, en la clínica, la organización de la identidad, lo que nosotros pensamos como progresión de lo que nosotros queremos establecer para nuestro sentido humano, ¿verdad? Implica, por supuesto, un momento de reflexión y catarsis en el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, pensemos en la progresión de los valores, ¿verdad? Hay toda una perspectiva desde el punto de vista social de cuál es la ubicación que tienen esos dispositivos, ¿sí? Y eso es lo que uno debería al menos poder preguntarse, ¿verdad? Poder preguntarse. Ahora, no quiero transmitir de que la clínica privada es lo mejor, todo lo contrario. Lo que quiero es que reflexionemos cuál es la ubicación histórica espacial que tiene nuestra escucha y que a dónde está siendo funcional, para dónde, ¿sí? Hacia qué, ¿vale? Por eso comentaba este libro El Secreto, ¿verdad? Que es como que uno piensa algo, lo desea y se va a realizar. Curioso, como... ¿verdad? Y hay una cuestión materialista ahí, ¿vale? Y Maslow, junto con Rogers, pensaban, a mi juicio, de que esa orientación material era relevante, ¿sí? Y que no cuestionarían, pienso yo, como esta línea, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos intentando conversar o no? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Sigue estando en desacuerdo? ¿O piensa que se podría mirar de otra forma? ¿Qué se ve? Quedémonos sencillamente en la ubicación, ¿sí? Pero yo estoy intentando pensar de por qué ellos establecían lo que era la psicología positiva, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles son los alcances, podríamos decir, contemporáneos o postmodernos de eso? ¿Vale? Para otra pregunta, ¿esta teoría o este texto de qué año es? Entiendo que en 1950, 1960, por eso. Ah, claro. Después lo podemos buscar más precisamente, pero está por ahí. ¿Vale? Entonces, dice, si todo es así, entonces la terapia debe sacarse de la oficina y extenderse mucho a otras áreas, ¿sí? Además, no solo debería usarse de manera más amplia, sino también definirse de manera más ambigua, para incluir las técnicas del fomento del crecimiento. Por eso,
Pero eso pensaba Rogers, de que ojalá la psicología fuera una escuela interdisciplinaria, ¿sí? Donde se estudie filosofía, donde se estudie estética, ¿verdad?